Radio Pasión presenta De Todo Un Poco con la terapeuta y canalizadora Marta Solís desde México. De la espiritualidad a la libertad. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estés escuchando. Sean todos bienvenidos a este espacio a través de la Radio Pasión US. El intro que acaban de escuchar, la música en el intro es de 50 Sounds, música para tus oídos con intención. Me presento, mi nombre es Marta Solís, soy sanadora, vidente y canalizadora, y tengo el gusto de ser la responsable de este espacio, que a partir de hoy, este miércoles 28 de junio, estaré con ustedes todos los miércoles, el último miércoles de cada mes, compartiendo estos momentos de sanidad, compartiendo contigo información y herramientas que te pueden ayudar y que aporten a tu ser esa luz para que puedas emprender este proceso de sanidad completa de la espiritualidad a la libertad. Esa es la primera intención al estar aquí con ustedes. Muchas gracias, sean bienvenidos todos. Bueno, me presento, les hablo un poco de mí. ¿Quién es Marta Solís? ¿Y qué hace? Pues yo nací en la ciudad de Guadalajara, México, hace ya casi 54 años. Y desde que tengo uso de razón, tengo estos dones. Tengo recuerdos desde muy pequeñita, desde los 3 años, donde yo podía convivir con seres que no estaban en este plano terrenal, que no lo entendía en ese momento. Para mí eran todos iguales, yo los veía a todos iguales. Tenía esa comunicación con ellos, ellos me hablaban, no les tenía miedo. Pues todos dirían que fantaseaba mucho, pero realmente creaba, como lo hace todos los niños. Esa creatividad que está con los niños que pueden crear ese mundo fascinante y que por circunstancias del sistema, la religión, la sociedad, el lugar donde nacimos, lo fuimos perdiendo. Ese don de ver, ¿no? De evidencia, de poder ver más allá de los ojos físicos, pues conforme iba creciendo me iba causando conflicto por las creencias de mi familia que me llenaron de miedo y por momentos me desconectaron porque yo rechazaba ya ese diálogo. Desde muy pequeña también recuerdo que hacía esa magia de materializar pues lo que un niño puede desear, ¿no? Ese tiempo mi mamá no nos daba muchos dulces, no le gustaban a ella los dulces y por lo tanto no era muy pues enfocada a que los niños, sus hijos tuvieran esos dulces. Para ella era algo que no requería y dentro de su creencia había, claro, una gran verdad, porque no requerimos los dulces para estar felices los niños. Y bueno, era ese deseo. Y cuando íbamos de paseo, yo siempre quería comprarme un dulce y claro, mi mamá y mi papá no me daban para esos dulces y yo materializaba las monedas. Yo no tenía conciencia de lo que era el dinero, pero sabía que era el medio que me iba a llevar a conectar con el dulce. Y bueno, en el camino
siempre yo pedía que apareciera esa moneda que me iba a permitir adquirir ese dulce. Tampoco sentía no sabía lo que era el comprar. Para mí era un intercambio. Yo tengo una moneda y voy a conseguir un dulce. Lo voy a llevar donde están los dulces y me lo van a dar. Y bueno, eso era un juego para mí. Pero no lo podía externar porque sentía que me iban a regañar, que me iba a ir mal. Y bueno, así pasó. Soy la mayor de 6 hermanos. Y a los 8 años sentí que perdí mi libertad de la infancia. Por situaciones en la familia, mi madre salía a trabajar, mi padre igual, y pues comencé a cuidar a mis hermanos, los más pequeños. Nació mi cuarto hermano y ahí me convertí en la mamá chiquita de estos 3 niños y sentí que se acabó mi infancia. Para mí hubo muchísimo coraje y frustración, que no sabía qué era. Tenía 8 años y no sabía el por qué. Simplemente me llegó esa responsabilidad y no tuve otra opción en ese momento. Conforme pasaba el tiempo, este don pues, se clarificaba más, tenía más conexión a través de los sueños, el estar despierta, había esa conexión, aparecían en el lugar donde yo estuviera, llegaban estos seres a pedirme ayuda, a pedirme un favor. Y bueno, para mí era demasiado, todo llegó de un solo momento, de golpe. Y comencé a rechazar, comencé a cerrarme, a no quererlos escuchar. En la noche, sobre todo, que llegaban, pues buscaba cómo tener luz prendida, tener música, para que el ruido y la luz fueran esa muralla entre ellos y yo. Y bueno, sí hubo muchos sucesos muy fuertes, como todos, una historia, un camino, pero un camino que nunca me gustó. Siempre era un reclamo y un diálogo con Dios. Vengo de una familia católica. Hoy por hoy no profeso ninguna religión. Estoy en esta libertad de elegir y de hacer mi conexión con los planos superiores, con Dios, Gran Espíritu, Universo, como tú lo llames, con esa libertad. Y siempre fue para mí algo muy ruidoso. No me gustaba la manera de que conectaba con ese Dios que me enseñaron en la religión. No me gustaba toda la imposición que yo sentía. No me gustaba. Y bueno, ahí es la rebelde, la oveja negra, que siempre hay una o más, ¿no? Benditas ovejas negras ahora en las familias, porque somos los que venimos a cortar con todos esos patrones repetitivos, que venimos a cortar con todos esos caminos limitados y que venimos a expandir, que venimos a salir de la caja, de esa matrix que nos mantuvo tantas generaciones atrapados, y sacar la grandeza del ser y poder crear esa realidad que tanto deseamos, ese mundo que nos merecemos. Y bueno, en ese camino era un ir y venir. Un día hacer conexión, me encantaba hacer magia, me encantaba materializar, pero había algo que no me gustaba, porque siempre era un ruido a través de la religión, de mi familia, que no estaba bien, ¿no? Pues se distorsionó todo este concepto de la magia, que es un desconocimiento, que es sabiduría, y se negativizó.
Se tomó para hacer daño, se tomó para hacer y crear esa realidad, pero desde el ego y no como realmente es. Y bueno, también llegaba la culpa de qué va a pasar, Dios me va a castigar. Al ver que me hacían el feo en mi familia, porque de repente llegaba y les decía, por favor no salgan, por favor pónganse camino, algo que, una premonición que yo había visto, una visión anticipada. Y bueno, pues era el caos, porque me tenían miedo, porque se enojaban conmigo. Y bueno, era otra vez el choque, regresar a lo mismo. No lo quiero, no lo acepto, esto está mal. ¿Para qué lo tengo si no sirve de nada? Al contrario, me causa problemas. Y así fui creciendo. Un día hacía, otro día renegaba, otro día quería que me arrancaran todo lo que yo sentía. Y ya siendo adolescente, comencé a darme cuenta que tenía este don de sanación, pero que tampoco me gustaba. Y bueno, una gran maestra, mi abuela materna. Yo la veía que ella hacía, yo sabía que ella sentía lo mismo que yo, que veía, que tenía esa capacidad de ver siempre anticipadamente lo que venía. La veía como hacía sus remedios. Jamás de los 86 años que ella vivió la vi que tomara medicina. Siempre eran sus remedios naturales, jamás padeció de una enfermedad. Ella murió cuando quiso morir y se preparó para soltar ese cuerpo, ese envase que tenía. Y yo sabía que había algo. Pero cuando le preguntaban, cuando me acercaba a ella, solo me decía, cállate. Mi mamá pues también me tenía miedo, aunque ella al final, en el paso del tiempo, se volvió una gran maestra y sobre todo una gran compañera que me impulsó a estar aquí. Y así pasó el tiempo. Así pasó mi vida haciendo lo normal, lo que creemos que es normal. Estudié, trabajé, me casé. Y bueno, llegan mis hijos, tengo dos hijos, los que amo, maravillosos maestros. Y ahí empezó este gran despertar de mi ser. Estos hijos, maestros, uno de ellos, el mayor, me conectó con la parte de la sanidad, de conectar con mi don de sanadora. Desde que nació comenzó con muchos padecimientos de salud, un médico, otro, nos dijeron que era asmático. Yo rechazaba siempre ese pronóstico, no me gustaba, yo sabía que había algo más y sobre todo lo sentía. Yo sentía que yo podía hacer algo más, que había algo más, que no me podía quedar con lo que me dijeron en los doctores, claro, respetando siempre, llevando el tratamiento que en ese momento teníamos. Y bueno, ese hijo me ayudó a trabajar en mí la paciencia, que yo me consideraba y sigo siendo, porque no es que renuncies a tu naturaleza, pero haces modificaciones para el bien. Bueno, ese hijo me llevó a trabajar con esa paciencia y sobre todo a comenzar una búsqueda de saber que hay algo más que los medicamentos. Yo solo decía, Dios me va a ayudar y me va a conectar con quien sane a mi hijo. Y su pediatra, que es mi amiga, un ser maravilloso, pero obviamente ella en la parte médica pues me regañaba y teníamos esos encuentros, esas discusiones, porque ella me decía, eso no se cura, tienes que aprender a vivir con eso. Y yo le decía, en este momento es lo que hay. Y
me voy a disciplinar, pero voy a seguir buscando, no me voy a quedar ahí. Voy a seguir buscando hasta encontrar algo o alguien que sane a mi hijo. Y yo lo pedía. Cuando me conectaba, yo pedía. No sabía nada de los planos superiores, no sabía nada de la conexión, solo sabía que había un ángel custodio, que el ángel de la guarda que nos dice en la religión, que está el Dios que conocemos, ¿no? Ese Dios que también jamás me gustó, decía yo, es como un Dios castigador, como por una parte dice que nos ama y por otra parte nos somete. Era muy rebelde en todo esto, siempre era ir por el sí, aunque no sabía ni por dónde. Y bueno, este proceso que viví con mi hijo me llevó a conectar con la medicina natural, la homeopatía, en un proceso. Me ayudó a comenzar a entender cómo funciona el cuerpo. Me encontré con un doctor maravilloso en la ciudad de Aguascalientes que explicaba el porqué de ese padecimiento. Por supuesto, duró un tiempo, todo es un proceso, todo es un camino. Pero hoy por hoy mi hijo está sano, no tiene asma, rara vez le da una gripa, rara vez se pone mal. Es un joven saludable y yo agradecí por haber encontrado esa posibilidad. Y bueno, ahí seguí el camino y otra vez me desconecté. Porque no gustaba, porque me avergonzaba también ser como era, ser como soy. Y obviamente también no quería causarle ruido a mi esposo, no quería causarle ruido a la familia, a mis hijos que se sintieran avergonzados con los compañeros, ¿no? Viví en varias ciudades de México por el trabajo de mi esposo. Y pues era siempre mantener las apariencias de quien yo no era. Entonces había una incomodidad en mi ser. Dentro de mí había un grito de libertad y cuando llegaba ese grito a querer salir de mí, había el bloqueo, la resistencia, el miedo, el qué dirán. Y todo esto se intensificó, ese deseo de salir de la caja cuando llega mi segundo hijo. Cuando me embarazo, un embarazo que yo sentía muy diferente. Algo estaba sucediendo, una conexión muy fuerte. No que no la tuviera con el primer hijo, pero esta se intensificó. Y estaba programado que llegara ese bebé a cierta fecha, como a todas las mujeres nos dice nuestro ginecólogo. Pero yo sabía que no iba a ser en esa fecha. Ya lo estaba sintiendo. Y mi hijo terminó por confirmarme dentro del vientre. Un día antes que él naciera, mi hijo mayor ya estaba durmiendo, mi esposo salió de viaje y yo me encontraba sola en casa, viviendo en una ciudad lejos de la ciudad natal. Y en ese momento tomándome un tecito para relajarme, porque sentía que algo venía muy fuerte, hice conexión con mi hijo desde el vientre y él me dijo: mamá, yo mañana llego al mundo. Faltaban como 10 días más o menos de la fecha que nos habían programado, que no es tanto, pero mi esposo por eso se fue como tranquilo de viaje porque ese todavía falta. Y bueno, en ese momento sentí que tenía que hacer algo porque estaba sola, no podía dejar a mi hijo mayor, tenía 2 años. ¿Con quién lo iba a dejar? Sabía que iba a suceder muy temprano. Mis hijos nacieron muy temprano, a las 5:30 y 5:50 de la mañana, y fueron partos naturales. Y pues pedí esa asistencia, ¿no? ¿Quién más? Mi madre. Le llamé, dije: tienes que venir, mañana nace Juan Pablo y necesito de tu compañía porque estoy sola. Y claro, mi madre atendió porque sabía.
Ya para ese tiempo mi mamá ya aceptaba más lo que yo sentía, lo abrazaba un poco más, aunque a veces le causaba como a todos ruido, miedo. Y sí, nace mi hijo. Un parto completamente natural. No hubo tiempo de un bloqueo, no hubo tiempo de nada, solo de llegar al hospital y que naciera. Y desde que lo vi, yo dije, es que es diferente, es que algo hay. Y bueno, ese niño, un gran maestro, que él también, él me conecta con la parte de la espiritualidad, con la parte espiritual que no conocía, porque yo sentía que esa espiritualidad era enfocada a la religión y obviamente por eso la rechazaba. Y él me ayudó a encontrar esa respuesta, esa definición y sobre todo conectar y conocer la espiritualidad. Esa espiritualidad que te lleva a la libertad. Y fue un camino muy fuerte, muy intenso. Mi hijo tenía una hipersensibilidad a la energía. No se iba con nadie cuando todo el mundo decía, bueno, es un niño huraño, todo el mamitis, ya saben, los juicios, las etiquetas. Y él no se iba con él porque él sentía la energía, sentía la vibración, veía el aura de los seres y obviamente no, él ponía su barrera. Conforme fue creciendo, los lugares. Ya cuando él caminó muy pequeño. 2 hijos caminaron muy rápido, hablaron muy pronto. A los 2 años hablaban perfecto. Nunca tuvieron esta habla como de bebé. Siempre fue impresionante para mí. Era como decir, ¿qué pasó aquí? ¿No? Vengo saliendo de la familia, de cuidar a mis hermanos, de patrones muy fuertes que conforme vamos encontrándonos, les iré platicando y compartiendo esas herramientas para que ustedes puedan también tomarlos desde otro lugar, una conciencia y sobre todo con una visión diferente, porque eso es lo que nos hace falta, verlo desde otro lugar. Desde el corazón, desde la conciencia, no la mente. Y bueno, pues, mi hijo me llevó a muchísimos lugares. Comenzó a tener crisis en las escuelas porque sentía todo esto. Y yo no quería que ninguno de mis hijos fuera así, porque a mí me costó mucho trabajo, porque para mí fue un sufrimiento en su momento. Y quería hacer todo para quitarles esos dones que ellos sentí que venían recargados. Pero bueno, no puedo hacer eso. Nadie podemos cambiar a otros, no podemos quitarle la esencia a otros seres, porque es esencia, esa es la parte natural, es la mejor versión del ser y no podemos renunciar, sí, porque es tu decisión, como yo en su momento renuncié, pero siempre había algo que me regresaba a conectar, a preguntarme siempre qué pasa, qué hay, ese por qué y para qué. Y todo este proceso me llevó a entender con mis hijos, entender un poco más, porque encontré grandes maestros físicos que eran los terapeutas de mi hijo y terminaron siendo, claro, psicólogos, terapeutas, pero sobre todo estaban en el camino de la espiritualidad. Cuando ese psicólogo que me ayudó, que agradezco profundamente en la ciudad de Zacatecas, José Antonio, me dice, es que aquí hay un tema contigo. No es tu hijo te está invitando a que conectes contigo. Tu hijo está provocando
así como mi hijo mayor también me provocaba conectar con esta parte de la salud, de la sanidad, pero también desde otro lugar. Y entendí que, así como me lo dijo Bere, también un terapeuta en Zacatecas, fui a todos los lugares, queriendo encontrar esas respuestas. Bueno, siempre no es él, eres tú. Mis hijos tenían muy claro, como muchos seres que, sobre todo desde el 2000, que vienen con un chip diferente y cada vez llegan más despiertos, más claros, sin velos. ¿Qué es lo que venían a hacer? La que yo no entendía nada y la que me resistía era yo, ¿verdad? No estaba esa lucha, una lucha interna y una lucha externa. Imagínense en medio de esa lucha, de ese caos. Bueno, realmente había momentos en que yo quería salir y no solo de mi hogar, quería salir del planeta. Quería ir porque no entendía nada. Darme cuenta, fue muy fuerte para mí darme cuenta que yo era la del problema, que eran mis miedos los que tenían a mis hijos así, que era mi negativa, mi rechazo, esa no aceptación de quien yo realmente soy. Y esa conexión con esos seres, comenzar a entenderme, comenzar primero a aceptarme, porque todo comienza ahí. Cuando aceptas, dejas de luchar, te bajas mucha intensidad a la problemática que se está viviendo. Y acepté que yo era así, acepté que yo era esa mujer con esos dones, que no era algo nuevo para mí, que siempre lo supe, y que tenía que emprender un camino de aprendizaje, porque en mi familia no pude aprenderlo. Mi abuela siempre me dijo que me callara, aunque en momentos en que ella tenía conexión con los planos superiores, me sentaba y me platicaba. Yo veía cómo ella me decía todo ese futuro que venía, con aquella naturalidad, con aquella libertad de expresarse, y me gustaba. Pero cuando ella regresaba a este plano ya terrenal, pues ya se acababa todo el encanto. Y yo decía, es que aquí hay algo más. Tengo que llegar al lugar donde me ayuden a entender, me ayuden a comprender a qué vine y para qué tengo estos dones. Y comencé a abrirme a darle servicio. Comencé a decirles a mis amigas en Zacatecas que yo tenía este don. Algunas se asustaban, otras se reían, claro, siempre el juicio. Y llegó un momento muy fuerte con una amiga mía muy querida, donde ella pasa por un proceso, su esposo pasa por un proceso de salud muy fuerte. Se empezó a encurvar, muchos problemas en su columna. Y bueno, no había otra solución más que la operación, pero era muy riesgosa. Y ella me decía, por favor, ayúdalo. Algo me dice en mi corazón que tú lo puedes ayudar. Yo le decía, no, ¿cómo crees? El hombre estaba encorvado, no se podía levantar, no podía caminar. Y decía, claro que no. Y bueno, cuando ella me lo pidió, yo fue una negativa y después me fui con eso a mi casa y en la noche se presentaron seres que me dijeron, es el momento, tienes que asistir a ese hombre.
Yo no sabía ni qué. Lo único que hice fue tomar una imagen de bulto que tenía del Sagrado Corazón, tomar una cremita con una esencia rica que tenía ahí para darles masajitos a mis hijos, para que durmieran tranquilos, y me lo llevé. Y bueno, ahí fue la primera sanación fuerte o grande que yo realicé con mi son. En 3 días de ver a ese hombre, recuperó la movilidad, evitó la cirugía. Pero ¿qué creen? Me espanté. Y corrí, claro, a meterme a mi casa, ¿no? A mi cueva, y le dije, por favor, a mi amiga, por favor, no digas nada. Y otro tiempo. Todo esto fue así, un ir y venir, hasta que realmente llega un suceso muy fuerte a mi vida. Es cuando mi madre hace su transición. Para mí fue un choque impresionante, jamás pensé que fuera a vivirlo así. Y qué fuerte, ¿no? Cuando yo tenía la conexión con ese paso, ese puente entre la vida y la muerte, como si yo podía hacer conexión con los seres que ya no estaban aquí y estar en la vida al mismo tiempo, ¿no? En esta vida terrenal. Si yo conocía esa conexión, dentro de mí sabía que la vida continúa, pero afuera pues era esa programación que tenemos todos. Y ahí fue ese grito de desesperación y de decirle al universo, después de también situaciones repetitivas que me llevaron a perder todo en mi vida, a decirles, por favor, ayúdenme, ya no puedo con esto. Tiré la toalla, dije que suceda lo que tenga que suceder, pero yo no puedo con esto. Y llegaron los maestros físicos y espirituales que me ayudaron a emprender ese camino. Un camino de sanidad, un camino donde yo tuve que comprometerme conmigo misma, de voltear a verme, de decirle al mundo, permítanme porque hoy voy yo, soy prioridad, para poder ensamblar todo lo que era la parte física y la parte espiritual, que para mí era una separación. Yo creí que el camino espiritual era enfocarte en esas, separarte del mundo. La parte humana era igual, mundo mundano. Y comencé a hacer esa integración, ¿entender? Pero tuve que comenzar con mi propio proceso, mi propia sanidad. Sanar todas mis heridas de infancia, sanar mis relaciones con mis padres, sanar mi relación principalmente conmigo. Aceptarme tal y como era, dejar de estar peleando conmigo misma. Y fueron 2 años de meterme a enfocarme en mí, salirme de ese ruido externo y decir, va por mí. Llegó un gran maestro que me dijo, si lo haces por ti, no por nadie más, por ti, únicamente por ti, todo tu entorno va a cambiar. Es cuando decimos, si tú cambias, todo cambia, porque no vinimos a cambiar a nadie. Ni nosotros venimos a cambiar, nosotros vamos a aprender a aceptarnos y en esa aceptación va a haber una modificación y va a haber una transformación maravillosa. Sigo siendo intensa, sigo siendo sumamente ordenada, sigo siendo desesperada, pero ahora soy controlada. Yo misma tengo el control. En mi orden tengo el control en esa desesperación. O sea, ya hay un orden, ya hay un control de mi ser. Y eso fue cuando yo me propuse ese camino, ese compromiso para autoconocerme y de ahí llegar a ese autodominio. Tocar las heridas como son, ponerles dibujitos, máscaras, como lo habíamos hecho.
como yo siempre lo hice. Tocar esa llaga, tocar ese origen donde se desató todo, toda mi programación, toda mi limitación, y sanar. Sigo sanando. Esto es un camino, siempre es aprender. La vida siempre tiene retos. Es maravilloso saber que tú tienes todas las herramientas para enfrentar esos retos, que no son obstáculos, son problemas, retos. Eso es lo interesante, es la sal de la vida y tú eres la sal de la vida. Y ese momento tan trágico para mí, tan doloroso, la muerte de mi madre, la transición, se convirtió en una gran bendición. Y entendí que en medio del caos siempre hay una bendición esperándonos, pero hay que ir al encuentro de esa bendición. Jamás me imaginé estar aquí, jamás me imaginé ser terapeuta, estar enfocada ya en dar terapias, en estar en este camino. Jamás me imaginé estar dando talleres de autoconocimiento, de liberación, de sanación transgeneracional. Y este camino, este momento para mí es fascinante. Abrazo todo ese ser que yo soy, la grandeza que hay en mí. Y estoy haciendo lo que más amo. Disfruto, creo esa realidad que yo quiero. Vivo en el mundo que yo quiero y ahí es cuando decimos estamos en esos dos mundos. Vivo en mi mundo y vivo en el mundo en el que habito. Y no lo hago desde una fantasía, sino desde una realidad que yo estoy creando. Y no por eso me suelto del mundo. Sé qué está pasando en ese mundo. Pero yo elijo hoy por hoy qué quiero que pase en mi mundo, en mi vida. Y eso cuando lo encontré, cuando descubrí todo eso, cuando abracé mi sombra, cuando abracé mis dones, cuando abracé mi ser por completo, entendí que esa era mi misión, que yo tenía que compartirlo, que muchos seres tienen que abrazar esta parte que rechazamos, que tienen que ir a conectar con esos dones, que ahí está toda la grandeza del ser. Y entendí que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero que tiene que ser la integración de todo, porque también soy mente, también soy emociones, también soy ese sentir, ese caminar, que no me puedo crear ni tampoco orillar a irme a la montaña, alejarme del mundo para poder ser, porque mi misión está aquí, en medio de una familia, de una sociedad, de este mundo. Y ahí puedo realizarlo, ahí puedo realizarme. En medio del ruido, sí se puede, sí, es un camino. Nadie lo va a hacer por ti. Tú sola puedes hacerlo. Y el primer paso es decir, sí, elegirte a ti primero, pedir esa ayuda porque solos no podemos. Recuerden que estando en el caos no podemos ver igual que los que están afuera. Y esa es también la intención de este espacio, de compartirte todo lo que yo aprendí con mis maestros físicos, espirituales, lo que sigo aprendiendo, lo que me siguen compartiendo, acompañarte en ese proceso a través de este espacio y que puedas llegar a integrar
ese ser espiritual que hay dentro de ti, esa potencia que hay dentro de ti para que la liberes, para que te muestres tal y como eres. Esa es la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Nadie va a venir a salvarnos. Tú eres tu propio salvador. Y de ti depende crear la realidad que tanto te mereces. Porque todos vinimos a realizar un plan divino y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Los límites los ponemos nosotros. Si te reconoces como un ser ilimitado, ahí comienza esa apertura. Cuando tú, y si ya estás en este despertar, en este camino, sigue adelante, porque siempre hay cosas que aprender. Cada día nos tiene cosas maravillosas, cada día es un reto, cada día es una experiencia, cada día es un aprendizaje. Cada día es una conexión con el amor incondicional que tú ya posees, porque tú eres amor, tú eres luz. Me encantará verte los miércoles, los últimos miércoles de cada mes en este espacio a través de Radio Pasión US. Y encontrarnos en este camino de la espiritualidad a la libertad. Te agradezco mucho tu tiempo, el haber estado aquí, el escucharnos. Seguimos avanzando, seguimos adelante. Gracias nuevamente a Radio Pasión US por brindarme esta posibilidad de estar más cerca de ustedes, y gracias a ti que me escuchas del otro lado. Gracias por abrir tu corazón a recibir. Me puedes encontrar en mis redes Facebook, Instagram y YouTube como Vida con Ángel. Y te dejo también mi WhatsApp para si quieres consultarme algo, si quieres tener una sesión personalizada. Estoy en la Ciudad de México, hago sesiones presenciales y en línea. Y para los que viven fuera de México, deben marcar más 52 33 17 99 83 22. Para los que viven en en el país de México, mi WhatsApp 33 17 99 83 22. Es un gozo para mí estar compartiendo con ustedes, es un gozo para mí estar al servicio. Y es un gozo para mí comenzar este camino. Es una experiencia nueva en la radio. Es un camino que comienza y te doy las gracias por ser mi compañero, mi compañera de este nuevo camino. Y juntos aprenderemos a integrar todo lo que el universo, Dios, el gran espíritu, como tú lo llames, tiene para ti, para que logres esa libertad que tanto te mereces. Muchas gracias, que tengan un excelente día y que tengan una feliz vida. Nos vemos. El próximo programa será el 26 de julio a las 9 de la mañana. Te espero. Sigamos aprendiendo y sigamos recorriendo este camino de la espiritualidad a la libertad. Muchas gracias.